Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios omnipotente, que nos llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y no nos den mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes de empezar este primer rollo del cursillo de cursillos, os quiero dar las gracias a todos por estar aquí y saludar también a todos los amigos que nos están siguiendo a través de internet y a todos los amigos que están en casa rezando y estando también presente aquí con nosotros. Cuando en la carta que enviamos invitando un poco al cursillo de cursillos, decíamos que invitábamos a todos los que nos sintiéramos mirados por el Señor, ¿no? Y a todos los que pensamos que nos seguimos sintiendo mirados cada día gracias a este bendito movimiento de cursillo de cristiandad. Pedíamos también mucha oración y se nota que está habiendo mucha oración, ¿no? Tanto aquí como en las casas, ¿no? Y de una cosa estoy seguro, sobre todo viendo el ambiente que tenemos por aquí, ¿no? Y es que cuando acaben estos 3 días, no sé si habremos profundizado más en cursillos o no, no sé si tendremos las cosas más claras o menos claras. Lo que sí que sé es que nos vamos a querer más y vamos a ser más amigos, que yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer por el bien del movimiento, ¿no? Bueno, yo cuando hacía más o menos 2 años que había hecho el cursillo, que había terminado mi cursillo, me acuerdo que era un verano y le di muchas vueltas, ¿no? Porque yo me preguntaba cómo podía ser que el cursillo me haya cambiado tanto la vida, ¿no? Y estuve semanas y meses, Susana y los amigos lo saben, ¿no? Estuve mucho tiempo pensando y reflexionando a ver cómo podía ser que el cursillo me hubiera cambiado tantísimo la vida, ¿no? Al final llegué a la conclusión de lo obvio, ¿no? A mí me costó mucho, supongo que a alguno de vosotros os habrá costado menos. Bueno, al final llegué a la conclusión que la razón de que me hubiera cambiado tanto la vida es porque había tenido por primera vez una experiencia de Dios, ¿no? Bueno, pues claro, yo no tengo manera de agradecer suficientemente a Cursillos el que me haya proporcionado esto, ¿no? Y os decía que me puse a reflexionar mucho sobre que yo creo que esto es bastante habitual, ¿no? Cuando tenemos un acontecimiento, cuando hay algo que realmente nos importa, hay un momento en que nos paramos a pensar a ver por qué me importa tanto, ¿no? O a ver por qué yo quiero tanto a esta persona, o a ver por qué yo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la idea de estar aquí, ¿no? El profundizar un poco entre todos y todos juntos sobre lo fundamental de Cursillos, ¿no? Sobre por qué, ¿no? Por qué nos han cambiado tanto la vida y cómo continuar, ¿no? Cómo continuar esto que nos decía Jaime en la meditación de esta mañana, ¿no? Y bueno, cuando nos ponemos a reflexionar sobre algo y nos ponemos a profundizar un poco en Cursillos, parece lógico empezar por lo primero, ¿no? Que es por la esencia y la finalidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad, que es el título de este rollo. Que no es más que reflexionar un poco sobre qué son los cursillos de cristiandad y para qué sirven los cursillos de cristiandad, ¿no? Y bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta de qué son los cursillos, lo podemos responder de 2 maneras, ¿no? Depende si lo vemos desde el punto de vista de las ideas o desde el punto de vista de las personas. Desde el punto de vista de las ideas, cursillos es un método con unos principios y unos procedimientos, con unos porqués y unos cómo hacer las cosas, ¿no? Desde luego está claro que tanto los porqués como los cómo son eficaces, ¿no? Porque llevamos más de 68 años y está demostrado que son eficaces. Pero bueno, no toda la parte del método de cursillos, ni mucho menos, son
son porqués, ¿no? Pero no son cómo, ¿no? Que al final es casi lo más fácil, ¿no? Quedarnos en los cómo, ¿no? Cuando realmente lo importante es los porqués, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? De base, ¿no? Al final no se trata de apuntarnos en cursillos ningún tanto de, bueno, tenemos la exclusiva del cristianismo, ¿no? Esto es la bomba, que yo creo que todos compartimos que esto es la bomba, y tenemos la exclusiva y esto es lo más de lo más, ¿no? No se trata de esto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que cursillos es una manera muy eficaz de conseguir lo que se propone, ¿no? Y lo que se propone es ni más ni menos que vivamos cada uno de nosotros en nuestra vida normal y corriente lo fundamental cristiano. Y además esto lo hace en un tiempo récord, diría yo, ¿no? Y aceleradísimo, ¿no? Y nos pone en la órbita de una manera muy, muy rápida y muy eficaz, ¿no? Y además se consigue que esto lo disfruten cada vez más gente, ¿no? Basta ver esta sala y todos los amigos que van a seguir viviendo esta maravilla de cursillos en los próximos años, ¿no? Porque al final lo que busca cursillos, también lo decía Jaime Mas esta mañana, que no tenemos que olvidar y que es fundamental, es llegar a esta gente donde nadie más probablemente le dirá en su vida que Dios le ama, ¿no? Si no llega al movimiento de cursillo de cristiandad. Es aquí, ¿no? Donde tiene su gran campo de actuación cursillos, ¿no? Y decía al principio que cursillos es un método y es un movimiento desde el punto de vista de las personas. Bueno, desde el punto de vista de las personas es un movimiento porque es algo vivo, ¿no? Es algo vivo en marcha, una realidad colectiva y duradera, ¿no? Duradera tanto en el corazón y para cada uno de nosotros, para que dure toda nuestra vida, como duradera en los años para que esto siga más allá durante muchísimos años más, ¿no? Y es una realidad colectiva, que una realidad colectiva es muchísimo más que una realidad individual de la suma de cada uno de nosotros, ¿no? Esta es otra de las maravillas que tiene Cursillos, que es una realidad colectiva de todos. Y decimos que es un movimiento que hay una diferencia importante con una organización. Es muy diferente que Cursillos sea un movimiento a que Cursillos sea una organización. Y yo diría que gracias a Dios que son un movimiento y no una organización. Primero porque si fuera una organización habría alguien que mandara, ¿no? Que esto no ocurre en Cursillos, ¿no? Y luego además si fuera una organización habría gente que tendría un compromiso previo adquirido que luego tienes que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto tampoco pasa en Cursillos, ¿no? Está clarísimo que tiene que haber una mínima organización y además que lo diga yo pues también tiene su gracia, ¿no? Pero al final es un movimiento, ¿no? Participando todos. Al final esta es la grandeza de Cursillos, ¿no? Que si fuera una organización sería una cosa de unos poquitos y los demás seguirían, y si es un movimiento es una cosa de muchos que seguimos entre todos, ¿no? Cada uno en el grado que quiera, cada uno se implicará o no se implicará en el grado que quiera, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza el chiste aquel del niño que le pregunta a su padre: papá, ¿cuál es la diferencia entre involucrarse o participar? Y le dice: hombre, muy fácil, ¿no? Y además yo ahora he desayunado huevos con bacon. Y le dice: muy fácil, ¿a ti te gustan los huevos con bacon? Y le dice: hombre, pues tanto que me gusta. Y dice: bueno, pues la diferencia entre implicarse o participar es lo mismo que los huevos con bacon, ¿no? En los huevos con bacon la gallina participa y el cerdo se involucra, ¿no? Pues yo creo que tenemos que hacer todos un poquito de cerdo, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Lo bueno que tiene Cursillos es que te puedes pasar 50 años asistiendo de una manera como la gallina, podríamos decir, y ya está, y será fantástico. O te puedes pasar 50 años involucrándote y también será fantástico, ¿no? Y desde luego lo que no quieren ser Cursillos es un acontecimiento. Esto que decimos tantas veces de, bueno, que no sea algo bonito y un recuerdo que quedó bonito allí, ¿no? Cursillos realmente lo que quiere ser tiene vocación de permanencia, por esto lo del movimiento, ¿no? Bienvenidas. Acaba de llegar unos amigos de Barcelona. Bueno, y volviendo un poco a lo del método y al movimiento, también podíamos, volviendo un poco a lo del método y del movimiento, podíamos preguntarnos también, bueno, ¿y qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿Qué fue primero? ¿Un grupo de gente que creó un movimiento y a partir de ahí organizó todo en un método?
o fue alguien que se le ocurrió un método y esto derivó en un movimiento, ¿no? Bueno, no sé qué. Yo creo que luego podemos debatirlo mucho, ¿no? Yo creo que quizás ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que seguramente sería un poco neutro, ¿no? Un grupo de gente que ayudó a Eduardo, al fundador, a que toda esta maravilla y toda esta intuición que supongo que en un momento dado tuvieron de que se podía vivir lo fundamental cristiano de una manera normal y corriente, pues ayudó a que esto fuera cogiendo forma y fuera adoptando un método y un movimiento a la vez, ¿no? Y luego está la segunda parte, que iré un poquito más adelante, la segunda parte de la pregunta, que era ¿para qué sirven los cursillos? ¿No? Y doy aquí un poquito de pincelada, ¿no? Bueno, los cursillos tienen dos finalidades clarísimas. Uno, a nivel persona, a nivel de cada uno de nosotros, que es facilitar el que vivamos lo fundamental cristiano. Y otro, a nivel colectivo, a nivel de la sociedad, podríamos decir, que es contribuir a edificar cristiandad, o a edificar cristianía, o a contribuir que el mundo sea más cristiano, podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos un poquito después. Y antes de entrar en este detalle, vamos a ver un poco por qué es necesario un método o un movimiento, ¿no? Que apunte a estas cosas, ¿no? ¿Por qué se planteó la necesidad a principios de los 40 de crear o de fundar o que el Espíritu Santo inspirara Cursillos de Cristiandad, ¿no? ¿Y por qué se plantea la necesidad de que sigan estando tan vigentes hoy, ¿no? Después de casi 70 años, ¿no? Bueno, cuando observamos un poco la realidad y estamos un poco con la gente, vemos que desde que el hombre es hombre, y nos pasa a todos, no sé si hay alguien que no le pase, a mí desde luego me pasa, desde que el hombre es hombre ha huido de sus miedos y ha ido hacia sus aspiraciones, ¿no? Yo creo que nos pasamos parte de nuestra vida huyendo de nuestros propios miedos y también parte de nuestra vida yendo hacia nuestras propias aspiraciones. El problema quizás viene cuando nos tiramos más parte de la vida o le damos más fuerza a esto de huir de los miedos y nos tiramos mucho tiempo huyendo de nuestros miedos y poco tiempo yendo hacia nuestras aspiraciones. Y aquí es donde se rompe un poco este equilibrio interior de la persona, ¿no? También es verdad que estos miedos van cambiando a lo largo de nuestra vida. La mayoría de veces, viéndolo desde un punto de vista objetivo, son miedos tontísimos, ¿no? Hay algunos miedos que no, como puede ser miedo a la enfermedad o el miedo a la soledad, el miedo a lo desconocido, ¿no? Pero luego hay otros miedos muy absurdos, ¿no? Como el miedo a dejar de ser reconocido por la gente, o el miedo a dejar de ser una persona importante, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde luego prefiero mucho más las aspiraciones, que pueden ser de muchos tipos, ¿no? Pero yo creo que todos en el fondo tenemos una aspiración interna que es genial, que es la de ser mejores un poquito cada día, ¿no? Y la aspiración de ser uno mismo, que yo creo que esa es la que tenemos todos, ¿no? Y luego tenemos una gran aspiración externa, todos, que es la de amar y ser amados. Esta yo creo que es la gran aspiración a la que todos queremos llegar y a la que muchos ya hemos llegado y muchos han llegado y todavía no se han dado cuenta, que es la de amar y ser amados, porque cuando tenemos cubierta esta aspiración permite todo lo demás, permite ir cubriendo poco a poco, relativizar el resto de aspiraciones y además permite ir dejando un poquito aparcados estos miedos que hablaba antes, ¿no? En la medida que nosotros seamos conscientes y podamos tomar conciencia de que amamos y de que somos amados, iremos profundizando y enriqueciéndonos en esta vida interior que todos buscamos, ¿no? Pero si además esta gran aspiración la fundamentamos en Cristo, esto ya es la bomba, ¿no? Y bueno, frente a todo esto, en la historia nos encontramos muchísimos años de Antiguo Testamento donde la religión se fundamentaba mucho en el sacrificio y en el miedo, ¿no?
estuvimos muchísimos años así hasta que en un momento dado llegó Cristo para cambiar este panorama, ¿no? Para dejar de hablar de una religión de los sacrificios y de los miedos, para pasar a hablar de una religión del amor. Y a partir de ahí todo cambia, y todo revoluciona, y todo tiene un maravilloso color diferente, ¿no? Que es trasladar ni más ni menos la religión del ámbito de los miedos al ámbito de las aspiraciones, volviendo con lo que decía un poco antes, ¿no? Y Jesucristo rompe con esta aspiración, con esta tendencia, perdón, de los miedos, y nos deja una religión basada puramente en el amor, ¿no? Ayer lo veíamos cuando en la introducción al Vía Crucis, ¿no? Decíamos la gran muestra de amor que nos dejó, ¿no? Amor puro llevado a lo máximo, ¿no? Al extremo, gran extremo, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, luego vemos después de Cristo, en estos 2000 y pico años de evolución, donde también hay momentos que se ha vuelto a jugar un poco con el tema de los miedos, ¿no? Se ha vuelto a jugar mucho con el tema de cuidado, ¿no? De ofrecer mucho sacrificio, y se ha hecho mucho hincapié en deberás amar a Dios sobre todas las cosas, y quizás poco en decirnos cuánto nos ama Dios, ¿no? Es cierto que nunca se abandonó, lógicamente, la línea del Evangelio y del amor, ¿no? Pero sí que ha habido momentos, yo creo, que se ha jugado un poco con esta religión del miedo, ¿no? Y del sacrificio. Se nos dice muchísimas veces y se nos hace muchísimo hincapié en que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Y que su cruz es mi cruz, y que, bueno, y que está ahí crucificado por mí, ¿no? Y por mi cruz, ¿no? Pero se nos dice, yo creo que menos veces, que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Y que ha hecho todo esto por amor. No es que haya hecho todo esto porque yo soy un bandarra y tenga que perdonar mis pecados, no, ha hecho todo esto por amor hacia mí, ¿no? Claro, cuando te das cuenta de esto dices, esto realmente es un acto de amor, ¿no? Y no tanto un acto de qué mal me debo sentir porque mira lo que le están haciendo a Jesucristo por mi culpa, ¿no? Y entonces el Evangelio deja de ser una carga para ser una posibilidad, ¿no? Esto que seguro que muchos, nosotros que estamos siempre en la frontera, ¿no? Hablando con gente que no conoce al Señor, seguro que muchos os han dicho aquello de, bueno, pero es que es muy difícil ahora mismo ser cristiano, ¿no? Es que, ¿y cómo puedes, no? ¿Cómo puedes? Si es muy complicado, es muy difícil, hay que ser muy bueno, hay que hacerlo todo muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que el Evangelio es una posibilidad enorme, ¿no? Tiene muy poco de carga. Lo que sí que es cierto es que muchas veces se presenta un poco como una carga, más que como esta gran posibilidad que es, ¿no? Y además se nos presenta en un lenguaje raro muchas veces. En un lenguaje que no entendemos muchos, ¿no? Dices, pero ¿qué querrá decir este hombre con esto que acaba de decir? No sé si a vosotros os pasa, a mí desde luego me pasa, ¿no? Y con un envoltorio muy feo, ¿no? Es como tener un gran regalo, es como si los Reyes Magos nos trajeran un gran regalo con un papel horroroso que no te dan ni ganas de abrirlo, ¿no? Bueno, pues también, yo creo que también está pasando esto, ¿no? Y por eso el Evangelio quizás ha perdido un poquito de frescura y ha perdido un poquito de alegría, ¿no? Por este envoltorio y por este lenguaje que no entendemos, ¿no? Bueno, y en medio de todo esto aparece Cursillos de Cristiandad como un método para que lo verdaderamente cristiano, para que lo fundamental cristiano entre en nuestras vidas, ¿no? Y tomemos conciencia de este Dios amor que colma nuestras aspiraciones y que va dejando aparcados nuestros miedos y que saca lo mejor de cada uno de nosotros mismos, ¿no? Porque cuando tomamos conciencia de que Dios nos ama, todo lo demás es diferente, ¿no? Esto que decimos de que la vida es igual que antes pero toma unos colores diferentes, ¿no? Bueno, al final esto es tomar conciencia que Dios te quiere y lo demás viene solo, yo creo, ¿no? Y todo esto contado con un mensaje, con un lenguaje facilito, porque realmente el mensaje es muy sencillo. El mensaje es muy fácil, entonces no tiene sentido un mensaje fácil decirlo con un lenguaje raro y complicado que la gente no entienda, ¿no? Esto combinado con una auténtica amistad, poniendo a Cristo en medio, pues yo creo que esto es lo que hace la grandeza del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Es tan sencillo que yo creo que a veces lo complicamos. Cuando hablamos de cosas de cursillo, yo creo que a veces
es mucho más sencillo, es tan fácil que muchas veces nos cuesta hasta creérnoslo, ¿no? Y bueno, pues por eso, por todo esto que os decía de esta religión un poco basada en los miedos, en el sacrificio y esto, ¿no? Quizás por todo esto era necesario que el Espíritu Santo inspirara, y además precisamente aquí en Mallorca, un movimiento como Cursillos de Cristiandad, ¿no? Por eso son necesarios y son posibles los cursillos en el año 44 y en el 2013, y seguramente en el 2044 también seguirán siendo posibles y necesarios, ¿no? Y entonces nos vamos un momentito a este 1940 aproximadamente, cuando todo esto empezaba, ¿no? Y seguramente también las circunstancias hicieron posible que esto ocurriera, ¿no? Tanto la situación de la Iglesia, la evolución de la historia de la Iglesia, como el momento previo al Concilio Vaticano II, donde se estaba produciendo una auténtica revolución en el seno de la Iglesia, ¿no? Y esta explosión de los movimientos de la Iglesia, bueno, pues seguramente también ayudó y facilitó, ¿no? El Espíritu Santo tampoco es tonto, ¿no? También ayudó y facilitó a toda esta expansión del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y bueno, surge entonces esta inquietud, ¿no? Que deposita el Espíritu Santo en Eduardo y en un grupo que le ayudaron, que al final es un grupo de cristianos convencidos que se da cuenta que Dios les ama, que aman la Iglesia. Cristianos que saben que el mundo tiene un sentido maravilloso cuando se pone el amor en todo, y que ese amor concreto, universalizable y transformador es la amistad. Y entonces se crea este método y este movimiento para transmitir esto, ¿no? Y así es como llegamos hasta aquí. Entonces, ahora yendo a la segunda pregunta, que decía, bueno, ¿qué son los cursillos y para qué sirven, ¿no? Bueno, ya os decía, buscan dos cosas muy facilitas, ¿no? Que yo viva en cristiano, que meta a Cristo en mi vida y que viva lo fundamental cristiano en mi vida y cada uno de nosotros igual, y contribuir a que se viva en cristiano en el mundo, ¿no? En el plano personal no se pretende, Cursillos no pretende que nadie sepa mucho de religión, ni que seamos teólogos, ni que nos sepamos de memoria las oraciones. Simplemente lo que pretende Cursillos de Cristiandad es que lo vivamos. No pretende gente que rece muy bien ni que haga muchas actos de piedad, no. Lo único que pretende Cursillos es que lo vivamos, ¿no? Porque realmente lo realmente cristiano es hacer todo con amor, y hacer todo con amor por la gente que tienes delante, ¿no? Por la persona que tienes delante, porque esa persona es importante, y haces todo por amor a esa persona, ¿no? Y que él se dé cuenta y que él lo sienta, ¿no? Y tampoco se trata de hacer cristianos ejemplares, que no metamos la pata, porque metemos la pata como todo el mundo. Y seguramente más yo, ¿no? Cursillos tampoco busca esto que decimos a veces de convertir a la gente en un cursillo, porque somos muy conscientes que la conversión no se produce en 3 días, ni se produce en un momento dado, ¿no? Nos estamos convirtiendo permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. Sí que es cierto que en estos 3 días se produce este primer encuentro con el Señor que posibilita que te sigas convirtiendo el resto de tu vida. Pero realmente la conversión no es un momento puntual, es un proceso. No sé si vosotros os seguís convirtiendo, yo desde luego sí, ¿no? Y espero seguir convirtiéndome toda mi vida, ¿no? Y luego el objetivo principal de Cursillos no es acercar a la gente a Cursillos, es acercar a la gente a Dios. Si es en Cursillos, bendito sea, y si es con otra realidad, pues también, ¿no? Pero el objetivo principal es acercar a la gente a Dios y que descubra que Dios le ama, ¿no? Y bueno, lo principal yo creo que es que podamos entender por qué es necesario un método o un movimiento que apunte a estas cosas, ¿no? ¿Por qué es necesario que apunte a estas cosas, a vivir, que apunte a la persona, a lo fundamental cristiano, ¿no? Y a edificar cristiandad? La principal realidad, podríamos decir, evangelizable es la persona, ¿no? También esto ayuda, ¿no? Esta situación de principios de 1940, donde la persona empieza a cobrar una importancia grande que hasta ahora quizás en otros momentos históricos no había tenido la persona, ¿no? Pero en el siglo XX sí que es verdad que la persona cobra un protagonismo muy especial, como sabéis, ¿no? Y Cursillos hace un hincapié especial y da una importancia especial a esta persona, ¿no? Seguramente todos hemos oído hablar de dejar el personaje fuera, ¿no? Y entrar realmente a la persona y de encontrarnos de persona a persona, que es por esto que tenemos la relación que tenemos entre todos, ¿no?
Y bueno, seguramente cambia muchas concepciones de esto del apostolado que había en aquel momento, que era este apostolado de grandes élites, ¿no? Pues el apostolado de abogados, y vamos a hacer cristianos a todos los abogados, o vamos a hacer cristianos a todos los médicos, a todos no sé qué, ¿no? No, Cursillos apuesta por un apostolado de la persona, ¿no? Por evangelizar a la persona y la persona se dé cuenta, ¿no? Porque la persona realmente vale la pena, ¿no? Y este es el gran énfasis de Cursillos, ¿no? Lo importante de la persona, ¿no? Y claro, relacionado con la persona hay una realidad que también es evangelizable, que es la amistad, que es el poner a Cristo en medio en esta amistad, en estos abrazos que nos damos, ¿no? Es aquello de que la amistad no se produce para nada. Yo no soy amigo de Juan para nada, simplemente somos amigos porque sí. No, la amistad es el fin en sí misma, no es un medio para llegar a otro fin, ¿no? Y seguramente la amistad es la traducción más actual del lenguaje del Evangelio, ¿no? De amaros los unos a los otros, ¿no? Yo creo que si estuviera aquí Jesús diría, oye, amaros mucho y quereros mucho, ¿no? Y luego hay una tercera realidad evangelizable que quizás sea un poquito más ambigua, ¿no? Que es esto que llamamos los ambientes, ¿no? ¿Qué son los ambientes, ¿no? Bueno, pues al margen de estas grandes estructuras que todos conocemos, del trabajo, dentro dentro de mi propia oficina, que somos 20 personas, bueno, además de esa estructura, dentro hay estructuras que no se ven, ni están reflejadas en un organigrama, ni están reflejadas en ningún sitio, ¿no? Que son estos ambientes de tú a tú, ¿no? Estas relaciones de amistad entre las personas, que ahí es donde Cursillos ve un ámbito para evangelizar, ¿no? Estos ambientes de hacer el cristiano, ¿no? De que yo pueda hacer cristiano mi ambiente de trabajo, mi familia o mis amigos, ¿no? Entonces, centrados en estas tres realidades, en la persona, en la amistad y en el ambiente, es cuando aparece Cursillos, porque realmente se cree en el Evangelio, ¿no? Y realmente Cursillos se da cuenta de la potencialidad del Evangelio, ¿no? Que es capaz de dar un verdadero sentido a cada uno de nosotros, a cada uno de la gente que lo va a descubrir después, ¿no? Por eso, por el momento histórico que se vivía y por la gran fe de este grupo y sobre todo del fundador Eduardo, por eso es que es posible que hoy estemos aquí y que hoy estemos disfrutando de lo que estamos disfrutando, ¿no? Para crear un método basado en comunicar estas realidades tan maravillosas. Yo en el cursillo, al final de mi cursillo, me preguntaba cómo podía ser que yo antes no hubiera descubierto esto, ¿no? Yo hice el cursillo con 30 y pico de años, había estudiado en un colegio religioso, me crié en una familia cristiana y resulta que yo no había descubierto que Dios me amara hasta los 30 y pico años, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Y bueno, luego pensando, la verdad es que te das cuenta que tanto en la familia como en el colegio, que quizás hayan sido las dos grandes vías de comunicar al Señor, ¿no? La familia y el colegio quizás hayan sido las grandes vías hasta ahora de comunicar al Señor. Pues tanto en la familia y el colegio se mezclan las dos cosas. Se mezcla lo que es el Evangelio puro, pero yo también le tengo que pegar una bronca a Lucas si llegamos tarde al colegio, ¿no? Y le tengo que educar. Entonces el combinar el educar con el transmitir el Evangelio, bueno, pues hay veces que es complicado, ¿no? Y hay veces y lo mismo pasa en el colegio, ¿no? Combinar los suspensos o los exámenes con la transmisión de la fe, bueno, hay veces que no se consigue, hay veces que salen, que por eso salimos todos a veces rebotados, ¿no? Por eso el gran método de Cursillos es a través de la amistad, ¿no? Como una nueva vía de evangelizar y de llegar a cada uno de nosotros con esta gran noticia, ¿no? Bueno, ¿y cómo hace todo esto Cursillos? ¿Cómo consigue todo esto Cursillos? Que lo consigue, ¿no? Bueno, se centra en entender tres etapas básicas que yo creo que todos vivimos cuando buscamos profundizar y cuando buscamos una relación con una vida del más allá o de la existencia o un poco a la espiritualidad. Yo creo que todos pasamos por tres etapas, ¿no? Que es una etapa de búsqueda, una etapa de encuentro y una etapa de seguir viviendo esto que hemos encontrado, ¿no?
Bueno, pues ahí es donde Cursillos identifica muy bien estas etapas, y ahí es donde identifica estas tres etapas, ¿no? Esta etapa de búsqueda de la gente que pueda estar buscando algo que no sabe muy bien qué es, seguramente no estará buscando a Dios, pero seguramente sí que está buscando una vida interior más rica o tal. Bueno, es lo que nosotros identificamos con el precursillo, ¿no? Con este precursillo que no se trata de inventar nada, sino de descubrir, ¿no? De descubrir quién es que realmente está buscando una vida interior más rica o está buscando llenar este, este hueco espiritual, ¿no? Un amigo, un amigo me enseñó una vez un PowerPoint de estos tan bonitos que me pareció fantástico, que hablaba de la vida, ¿no? y de el interior de cada uno de nosotros como un quesito de estos del Trivial, que seguro que conocéis, ¿no? Que tiene quesitos de diferentes colores, ¿no? Y decía, bueno, nuestra vida es como un gran quesito de Trivial, ¿no? Entonces tiene el quesito económico, tiene el quesito intelectual, tiene el quesito del amor, de sentirnos queridos, y tiene el quesito espiritual. Entonces, al final, para ganar el Trivial tienes que conseguir llenar cada uno de los quesitos. Bueno, hay gente que tiene un quesito económico muy grande y pretendes llenar el quesito espiritual con un quesito económico más grande, pero realmente cuando intentas encajarlo no entra. Cuando intentas llenar el quesito espiritual con un quesito económico no entra, ¿no? O cuando intentamos llenar un vacío de amor, una sensación de falta de amor con un gran quesito intelectual, tampoco, ¿no? Tendrás muy lleno, muy completo el quesito espiritual, pero realmente un quesito no puede ocupar otro quesito, ¿no? Otro hueco, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Se trata de identificar quién es que está buscando llenar este quesito espiritual, este quesito de vida interior, y aquí es donde está el precursillo, ¿no? Y cuando realmente conseguimos que nos demos cuenta que es importante el quesito material, el quesito del dinero, ¿no? Que es muy importante el quesito de sentirnos queridos y de amarnos y de amar y de que te amen, que es muy importante el quesito intelectual de entender lo que pasa a tu alrededor, pero que también es muy importante la parte espiritual para llegar a alcanzar esta verdadera felicidad. Ahí es donde entra el precursillo y ahí es donde nosotros tenemos que identificar quién está buscando esto, ¿no? Para darle esta gran noticia que es que Dios te ama, ¿no? Y a partir de aquí puedes llegar a la felicidad, ¿no? Y entonces, después de esta fase de búsqueda, está la fase de encuentro, ¿no? De la gente que buscamos en un primer momento llenar este quesito, ¿no? Está la fase de encuentro, que es todo el cursillo, ¿no? Todo el cursillo se basa en facilitar este triple encuentro, ¿no? Este encuentro con uno mismo, este encuentro con Dios, este encuentro con los hermanos, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que nunca ha salido de sí misma, ¿no? Y hay mucha gente que tampoco ha entrado nunca en sí misma. Yo cuando hice mi cursillo decía, hacía mucho tiempo cuando acabé, yo pensaba, hacía mucho tiempo que no estaba conmigo mismo, así, a solas, tranquilo, ¿no? Bueno, pues esto ocurre también en el cursillo, ¿no? Y se trata de encontrarte contigo mismo para poder encontrarte después con el Señor, porque seguramente si yo no me hubiera encontrado conmigo mismo en el cursillo, no tendría la tierra preparada para cuando llegó el Señor y que cogiera fuerte, ¿no? Por esto es importante este triple encuentro que hablamos, ¿no? Pero bueno, como esto se verá en otros rollos, tampoco me voy a enrollar más, ¿no? Y luego el tercer tiempo del movimiento del cursillo es el gran tercer descubrimiento, que es prolongar este encuentro, ¿no? Conseguir que este encuentro no sea lo que os decía, algo, no sea antes, no sea un acontecimiento especial en tu vida, sino que sea una realidad en el resto de tu vida, ¿no? Que esto se consigue, como sabéis, a través de dos grandes instrumentos, ¿no? Uno que todos necesitamos esta amistad más próxima, que es la reunión de grupo, ¿no? Que es el compartir la vida de tú a tú, de cerquita, de tocándote, podríamos decir, ¿no? Que es a través de la reunión de grupo. Y la otra convivencia de darnos cuenta que somos muchos los que vivimos esto, los que disfrutamos esto, ¿no? Que es la utrella o esto, ¿no? Que estamos disfrutando aquí ahora mismo, ¿no? Y esto, muy resumido, es en sí lo que decía del movimiento de cursillos, ¿no? Pero lo que decía, lo fundamental no son los cómo, lo fundamental no es cómo hacer esto, ¿no? De leer y decir, ahora toca hacer esto, no. Lo fundamental son los porqués. Pero lo fundamental de verdad es la persona que tenemos delante, ¿no? Como reflejo de este amor de Dios.
Y bueno, tanto hablar de fundamental cristiano. ¿Qué es esto de lo fundamental cristiano, ¿no? Me podéis preguntar ahora, ¿no? Bueno, pues lo fundamental es lo que explica todo. Seguramente estaremos de acuerdo si nos ponemos a pensar qué gran momento de nuestra vida ha sido, ¿no? Un momento especial de nuestra vida en que nos hayamos sentido a este absoluto, ¿no? A este Dios. Todo el mundo estará de acuerdo en que nuestros grandes momentos de felicidad de la vida han sido momentos en que hemos amado y nos hemos sentido amados, ¿no? Por esto cuando el hombre habla de lo trascendente, de algo que va más allá de nosotros, enseguida lo identificamos con el amor, ¿no? Y ahí es donde engancha perfectamente la persona y el Evangelio, ¿no? Cuando identificamos lo trascendente con el amor. Y bueno, esto fundamental se puede mirar desde dos puntos de vista, como todo, ¿no? Desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo encontramos cuatro realidades maravillosas, ¿no? Uno es Dios. El primero de todos es Dios, que es amor, ¿no? Y como es evidente, o no sé si tan evidente, pero sí que es difícil amar algo etéreo, ¿no? Es mucho más fácil amar a la persona y Dios para transmitirnos ese amor. Bueno, cuanto más cerca estemos mejor, ¿no? Se encarna en Cristo, ¿no? Para que nos sea más sencillo identificar y vivir y tocar ese amor, ¿no? Y así lo entendemos más fácil con nuestro limitado lenguaje humano, ¿no? Seguramente. Pero bueno, sabemos que Cristo y Dios es demasiado grande para limitarse al tú a tú, al uno a uno, ¿no? Porque si no, no podría ser absoluto. Entonces es cuando nos encontramos la Iglesia, ¿no? Como reflejo de este reparto a todo el mundo, ¿no? De este Dios y este Cristo, ¿no? Entonces cuando nos llega este Dios, este Cristo y esta Iglesia, cuando llega a cada uno de nosotros y entra entre nosotros, es lo que llamamos la gracia, ¿no? Entonces estas cuatro realidades es desde el punto de vista objetivo, que es Dios, Cristo, la Iglesia, y la gracia, que es el reflejo de todo esto en mí, ¿no? Y luego lo fundamental desde el punto de vista objetivo es amar a Dios y sobre todo darte cuenta de que Dios te ama, para a partir de ahí amar a todos los demás, ¿no? Porque esto lo consigues cuando tienes constancia de esto, ¿no? Y claro, cuando conseguimos esto es cuando salen las mejores aspiraciones nuestras, cuando nuestros miedos quedan más aparcados, que casi llegamos hasta olvidarlos, y cuando sacamos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Supongo que todos los que estamos aquí y todos los que nos siguen por internet y todos los que están en casa rezando por esto, estaremos de acuerdo en que Cursillos es la bomba, ¿no? Que Cursillos es algo fantástico, es una maravilla y que consigue que la gente se convierta o empieza a convertirse en un momento récord. Además nosotros hay veces que somos testigos privilegiados de este inicio de conversión en un cursillo, ¿no? O luego en las Utrellas, ¿no? Y esto es un regalo que no sé si merecemos tanto. Y luego ser conscientes, ir compartiendo entre todos esta conversión de cada día, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Porque desde luego lo que sí que da cursillos y lo que sí que me da cursillos y creo que a mucha gente es más hambre de Dios, ¿no? Es continuar teniendo hambre de Dios, ¿no? Esto creo que es de los grandes éxitos de Cursillos, ¿no? Y que sigamos teniendo cada día un poquito más hambre de Dios. Por esto enamora tanto Cursillos y yo creo que por esto ayuda a que estemos más enamorados cada día del Señor. Pero bueno, también por esto de ser la bomba y por este gran éxito, por decirlo de alguna manera, de producir conversiones de una manera muy acelerada y muy auténtica, también tiene peligros, ¿no? Y tiene el peligro, pues por ejemplo, que la gente acostumbrada a manejar todo esto de lo cristiano pretenda utilizar cursillos para otra cosa que no es para esto, ¿no? Este es uno de los peligros, porque realmente es muy eficaz, ¿no? Es un instrumento muy eficaz de acercar a la gente a Dios y que la gente viva a Dios después, ¿no? Pero claro, cursillo resulta que no pretende el que alguien se convierte, decirle, ahora te vas a tu casa y ya está, ¿no? No, cursillo lo que pretende
es que sigamos viviéndolo durante toda nuestra vida y sigamos convirtiéndonos durante toda nuestra vida, ¿no? No pretendemos, desde luego, ser una fábrica de convertidos, ¿no? Ser una fábrica de cristianos como el que le da la churrería y empieza a sacar cristianos para luego dinamizar la iglesia. No pretendemos esto, ni mucho menos, ¿no? Está muy bien el que alguien que se ha encontrado con el Señor en cursillos viva en cristiano y se enamora del Señor, después sirva en muchísimas cosas de iglesia, en parroquias, en hospitales, en 50.000 cosas, ¿no? Está muy bien, pero no es esto lo que pretende Cursillos. Cursillos no pretende esto, no pretende ser una fábrica de cristianos que sirvan mucho a la iglesia. No es esto lo que pretende Cursillos, ¿no? Simplemente lo que pretende es que vivamos con el Señor el resto de la vida y luego ya cada uno hará lo que quiera, ¿no? Pero bueno, hablando también de esto de las parroquias, luego también hay otra tentación peligrosa que está bien más de nuestra parte. Esta tentación sí que es un poco más nuestra, ¿no? Y es la tentación de no estar en esta frontera que hablaba Jaime Más esta mañana, porque, bueno, lo que nos decía, ¿no? Cuando estamos en la frontera de la gente que está alejada, bueno, hay veces que nos llevamos algún revolcón, ¿no? Y hay veces que nos llevamos situaciones donde no sabemos cómo salir y tal, ¿no? Entonces, bueno, una tentación que podemos tener siempre es acercarnos a alguien que ya está en la iglesia con aquella excusa de, bueno, pero este está todo el día en la iglesia, pero este no vive de verdad la fe, este no es un cristiano de verdad como nosotros sabemos que puede ser. Bueno, no lo sé si habrá gente que viva muy cerca de la iglesia y esté muy presente en una parroquia y tal y que no viva su fe, yo no lo sé. Desde luego lo que sé es que Cursillos no es bueno en esto. O sea, el carisma de Cursillos de Cristiandad no es el conseguir que la gente que ya está cerca de Dios lo viva más intensamente. Este no es el carisma de Cursillos de Cristiandad. ¿Y qué pasa con esto del carisma? Que decir, bueno, pero es que ¿por qué estás empeñado en el carisma? Bueno, pero es que esto del carisma tampoco es una cosa nuestra. O sea, incluso la Santa Sede hace poco ha pedido a todos los movimientos, creo que hay un centenar de movimientos de iglesia y otro tanto que están en proceso, ¿no? Y incluso el Papa ha pedido a los movimientos, oye, volver a las fuentes, ¿no? Volver a vuestro carisma. Ha pedido a los obispos, oye, posibilitar y facilitar el que los movimientos vuelvan a su carisma, estudien, profundicen y vuelvan a lo que es su esencia y su mentalidad cada uno de los movimientos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esta es una manera de mantener la riqueza de la iglesia con diferentes carismas, ¿no? Por esto, si incluso la propia iglesia nos pide a nosotros que volvamos a nuestro carisma, que profundicemos en nuestro carisma, bueno, por algo será, ¿no? Entonces, os decía esto porque lo de Cursillos no es conseguir que la gente que ya está cerca de Dios lo viva más intenso, que está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Pero seguramente la iglesia tendrá movimientos mucho más eficaces que nosotros para esto. Seguramente la iglesia sí que tendrá movimientos que consigan que la gente que está cerca de Dios profundice y tal, ¿no? Pero seguramente no tendrá muchos movimientos que estén en la frontera, que estén hablando a alguien que no lo sabe, que Dios le ama, ¿no? Seguramente la iglesia no tendrá muchos movimientos que vengan a mí y me digan, oye Loren, que Dios te ama y me cambie la vida, ¿no? Por eso, si no somos fieles a nuestro carisma, al final estamos dejando tirada a un montón de gente, porque no irá otro movimiento ni otra persona a decirle, oye, que Dios te quiere, que esto es la leche. Y luego la segunda parte que decíamos, vivir lo fundamental cristiano y luego edificar, esto de edificar cristianía, edificar cristiandad o hacer que el mundo sea más cristiano, ¿no? Bueno, sobre el nombre de cristianía o de cursillo de cristiandad y esto hay mucho que podemos hablar mucho si queréis, ¿no? Porque es verdad que cuando se puso el nombre de cursillos de cristiandad, el sentido de cristiandad tenía un sentido muy diferente al que tiene hoy. Cristiandad en aquel momento reflejaba lo que Cristo había hecho en el mundo, ¿no? En el sentido de no un movimiento para dentro de la iglesia, sino un movimiento para el mundo, ¿no? Esto que decimos siempre, que Cursillos no es un movimiento que mire hacia adentro, sino que mire hacia afuera, ¿no? Entonces, en este sentido es el nombre de Cursillos de cristiandad. En aquel momento tenía todo el sentido del mundo la palabra cristiandad porque se entendía así, pero es verdad que a partir de no sé si del concilio, pero bueno, ha ido poco a poco, la palabra cristiandad ha ido tomando unas derivaciones que, bueno,
están muy alejadas de la idea original, ¿no? Se ha relacionado mucho la cristiandad con las cruzadas y las armas y juntar las armas y la cruz y todo esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es cursillos, ¿no? Entonces, bueno, quizás también a veces el nombre de cristiandad, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Que podemos debatir en otro momento, ¿no? Desde luego de lo que no sabe Cursillos es de montar grandes estructuras de iglesia. De esto no tenemos ni idea, ¿no? Cursillo lo que sí que sabe es de generar ambientes cristianos. Ahí sí, ¿no? Ese sí que es nuestro fuerte, digamos, ¿no? Por lo que decía antes, porque no está Cursillos para revitalizar la iglesia. Y la revitaliza, pero no está para esto. La revitaliza de una manera indirecta, porque cuando todos nosotros nos vamos a nuestros respectivos sitios, estamos revitalizándola, ¿no? Pero tampoco está para esto, ¿no? Es un objetivo que logra sin ser la finalidad, ¿no? Y malo si tampoco lo que pretende Cursillos es hacer grandes cristianos, ¿eh? Malo si el Loren de hacer antes Cursillos no tiene nada que ver con el Loren de después, porque no es esto lo que quiere Cursillos, ¿eh? Cursillos lo que pretende es que el Loren de antes de Cursillos sea el mismo Loren de después, pero con Cristo. No que deje de hacer todo lo que estaba haciendo para convertirme en no sé qué. No es esto lo que pretende Cursillo. Lo que pretende Cursillo es que cada uno de nosotros sigamos allá donde estamos en estos ambientes, pero con Cristo. Y tampoco queremos fomentar una sociedad de generosidad y de acción social y todo esto. No, no, no. A mí hay muchas veces que me dicen, bueno, es que Cursillo no hace nada. Es que tú como presidente parece mentira que no hagáis nada, ¿no? Cursillos. ¿Qué hace Cursillos realmente? No hace nada, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un ejemplo que lo ilustra muy bien qué es lo que hace Cursillos, ¿no? Que es aquella persona que tiene su familia, su trabajo, todo normal, y de pronto empieza, pues no sé, a beber o empieza a jugar y empieza a arruinar a su familia y empieza a faltar al trabajo y empieza a dejar muchas cosas, ¿no? Porque entra en una espiral donde el alcohol o el juego o tal le lleva, ¿no? A dejar su trabajo, a dejar su casa, incluso puede llegar a perder la casa y tal, ¿no? Bueno, bien. La sociedad tiene muchas estructuras para cada uno de los problemas puntuales, ¿no? La sociedad ya tenemos un proyecto hombre o un tal o incluso terapias de matrimonio para arreglar el matrimonio o terapias para arreglar problemas de adicciones o terapias para tal, ¿no? Esto ya lo tiene la sociedad, ¿no? Pero esto realmente lo que arregla son heridas superficiales, ¿no? Vale, muy bien. Incluso ahora ya tenemos hasta plataformas antidesahucios, ¿no? Muy bien. Entonces, este señor probablemente si se va a un buen terapeuta arreglará su matrimonio, a un buen sitio de adicción arreglará su adicción al juego o a la bebida, incluso a lo mejor consigue que el banco no le quite su casa. Fantástico. Pero está arreglando problemas puntuales, ¿no? ¿Dónde va Cursillos? ¿Qué es lo que hace Cursillos, ¿no? Simplemente lo que hacemos es decirle a este señor, ponerle delante del Señor y que se dé cuenta que Dios le ama, ¿no? Que se dé cuenta que afloren estas aspiraciones maravillosas y que vayan quedando sus miedos aparcados, ¿no? Y ahí es donde va Cursillos. Solamente va esto, ¿no? Probablemente alguien que descubra que Dios le ama no tendrá necesidad de muchas otras cosas, ¿no? Y seguramente su vida en casa será diferente, y seguramente su vida en el trabajo será diferente, y seguramente, etcétera, 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 ¿no? Bueno, visto desde un punto de fuera, podéis decir, bueno, es que Cursillos no hace nada, ¿no? Por este señor, ¿no? Porque Cursillos, parece mentira, no le estaría dando dinero para que pague su casa, ¿no? No. Pero yo creo que a este señor que le decimos, oye, Dios te ama, y a partir de ahí salga lo mejor de sí mismo y vaya enterrando sus miedos y le permita cambiar su vida, yo creo que es hacer bastante, ¿no? No sé. Esta es un poco la manera de hacer de Cursillos y lo que busca Cursillos, ¿no? Y me diréis, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que es que no podemos, ahora resulta que no podemos ir a Cáritas? ¿O es que no podemos ir a Pastoral de no sé qué? Claro que sí. Es maravilloso. Claro que sí. Pero no es esto lo que busca Cursillos. O sea, el objetivo no era que tú luego fueras a Cáritas, que luego vas, fantástico.
pero hay que tener claro para qué es, ¿no? Siempre hay que tener, yo creo que siempre no tenemos que perder de vista cuál es mi verdadero centro, ¿no? Puedo hacer muchas cosas y servir a muchas cosas y a muchas realidades, pero no hay que perder de vista, yo mismo sabéis, ¿no?, que estoy colaborando con otras cosas, pero no hay que perder de vista cuál es el verdadero centro y mi verdadero carisma o vocación, diría yo, ¿no? Y bueno, como es un método muy fácil, es frágil. Es fácil, es frágil, ¿no? Es muy frágil porque no hay nadie que imponga nada, ni que dé un golpe encima de la mesa, ni que diga, no, vamos por aquí, ¿qué tal? Y es un método, precisamente porque es tan eficaz y es tan bueno y tan sencillo, es frágil. Y diréis, bueno, ¿y cómo evitar que sea tan frágil, ¿no? ¿Cómo hacer un movimiento más fuerte? Pues yo creo que es simplemente que cada uno de nosotros profundicemos y tengamos clarísima la mentalidad, la esencia y la finalidad del movimiento de cursillos, ¿no? Que lo vivamos dentro de nosotros, que vivamos todo esto dentro de nuestra alma y que profundicemos también, que profundicemos en el método, ¿no?, pero sobre todo en la esencia, ¿no?, de lo que es el movimiento de cursillos, en el Evangelio y en la oración, ¿no?, para poder así hacer llegar a muchísima gente más la grandeza de vivir en cristiano, ¿no? Yo creo que esta es la mejor manera que tenemos de hacer que el que el movimiento de cursillos no sea tan frágil, ¿no?, que es profundizando nosotros mismos en la oración, en nuestra relación con el Señor, en el método de cursillos y en lo fundamental del movimiento de cursillos, ¿no? Y así conseguiremos que realmente esta siga, ¿no? Y ya terminando, yo creo que lo que os decía al principio, ¿no? Bendito movimiento, ¿no? Bendito movimiento y que no sea una organización, ¿no? Porque lo que tenemos que tener muy claro es que todos los que estamos hoy en el movimiento de cursillos somos los que haremos que esto siga o no siga, ¿no? Y de continuar mimando esta joya que el Espíritu Santo depositó en Eduardo, ¿no? Ahora cuando estaba abajo en la capilla pidiéndole al Señor, ¿no?, yo le decía, bueno, Señor, fuiste tú que quisiste, ¿no?, que esto empezara, ¿no? Fuiste tú que quisiste que todo esto empezara y depositaste este carisma en Eduardo y estás impulsando, ¿no?, esto que nos decía Jaime también esta mañana, que es él que nos precede y que es él que está tirando, ¿no? Al final esto no es una cosa nuestra, ¿no? Al final esto es una cosa del Señor. Y yo siempre le doy gracias por utilizarme, porque esto me da mucho más de lo que le doy yo, ¿no? Yo desde luego es de las cosas más apasionantes que me he podido meter, ¿no? Y bueno, dentro de 15 o 20 o otros 68 años, al final el movimiento de cursillos será lo que nosotros queramos que sea, ¿no? Y dependerá de nosotros el que mucha más gente siga descubriendo la maravilla de vivirlo así, de colores. Si queréis, nos levantamos para dar gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.